está por acá. Acá está 0.8 y 0.7 por acá. Entonces, esta es la aproximación que estoy buscando. Esa es la solución gráfica, que no es precisa, pero me está dando ya una idea de por dónde está la solución. ¿Cómo garantizo? O sea, tengo un intervalo, ¿ya? Por lo menos en este caso tengo un solo intervalo. Tengo un intervalo. ¿Puede haber más de uno? Estamos descartando y el 0. Encontrar un valor de x mayor que 0, vamos a ponerlo así para restringir, mayor que 0, en el cual el caso existe, se cumple esto. Ya. En este caso, tal como se comporta la gráfica, vemos que en ese intervalo es el valor que ahí se encuentra el valor que estoy buscando. Tendría que aplicar acá el sustento numérico, ¿no? El sustento de todas estas cuentas debería estar en la parte matemática. En la parte matemática me sirve, o me va a servir para justificar que verdaderamente acá en este intervalo, que no es engaño de la máquina, que la máquina no me está engañando, que ahí debería existir. ¿Cómo encontrarlo? No sé, tendría que ver la forma de encontrarlo, pero de que existe. ¿Y cómo lo voy a asegurar? Lo que ustedes estudiaron es un cálculo diferencial. Tendría que ver, que esta función que va de un cierto intervalo de los reales hacia los reales, esta función cumple un primer requisito, y que esta función tiene que ser, ¿recuerdan o no? Continua. La función tiene que ser continua. Un segundo requisito, noten que es más de uno, un segundo requisito es que la función si esto, para hacerlo más preciso, si este intervalo i que estoy colocando acá, y voy a colocar como de la forma A como A. Entonces, según el siguiente requisito sería que f evaluado en A por el f evaluado en B sea menor que 0, es decir, que haya el cambio de signo. Entonces, estos dos requisitos me aseguran que existe, entonces existe un x asterisco, vamos a llamarlo así, que pertenece al intervalo abierto AB, tal que el f evaluado en x asterisco es el sustento matemático. El sustento matemático es que tenga una función continua, que dentro de ese intervalo se dé el cambio de signo. Entonces eso me va a servir para garantizar que existe un valor en ese intervalo en el cual la función se anula. Ese es el sustento matemático. Y acá hay que tener cuidado, no solamente es uno de los requisitos, es dos. Entonces, son cosas muy simples, por eso que cuando evalúo y esas cosas muy simples no están claras, no hay sustento. Bien claro, son dos, que sea continua y que hay el cambio de signo. No que solamente haya el cambio de signo, porque eso no es cierto. ¿Ya? Cuando solamente hay el cambio de signo no es cierto, porque puede ser de que tengamos una función de esta forma, ¿no? Y x por acá, así. Aquí cuando A, B por ejemplo. Tenemos así. Y esta función
en A es menor que 0, en B es mayor que 0, y el producto va a ser menor que 0, pero sin embargo en ningún momento se hace 0. Bueno, en ningún momento se hace 0. ¿Qué le falta aquí? Para que exista un valor donde se haga 0, aparte de ello tiene que complementarse con la continuidad, porque son dos cosas juntas, no solamente una. ¿Okay? Entonces, todo eso los debieron estudiar en eso de cálculo diferencial. Con los profesores Rodríguez, Chin, Bosa, Alan. Bueno, entonces, ese es el sustento matemático. Ahora, nosotros empezamos a mirar algunos ya métodos numéricos. Hay un método que lo llaman, ese es lo que acabo de mencionar, es lo que llaman el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, lo que acabo de mencionar. Hay un método en el cual lo llaman separación de raíces. Un método el cual se llama separación de raíces. Acá lo menciono, ¿no? ¿En qué consiste este método de separación de raíces? Este método de separación de raíces ahí está toda la descripción. ¿Pero en qué consiste este método de separación de raíces? Recuerden que yo en un primer momento, por ejemplo, di un intervalo, un dominio grande, de 0 a 10, por ejemplo, di un primer momento. ¿Ya? Pero supongamos que, así, ¿no? ¿En qué consiste la separación de raíces? Sí, les decía, en un primer momento yo, por ejemplo, consideré un intervalo AB de 0 a 10, por ejemplo. Y estoy colocando un ejemplo, no siempre va a ser de 0 a 10, ¿no? Estoy citando un ejemplo. Lo que hice yo en el ejemplo que hemos propuesto. ¿Ya? Y, por ejemplo, luego dice, a ver, separa, ¿no? O divide, el intervalo AB en 100 subintervalos, por decirlo. También esto es un ejemplo, no es que siempre va a ser 100 subintervalos. Se divide en 100 subintervalos. Entonces vas a tener acá A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, y tienes un A sub n, B sub n. Bueno, que aquí hay 100 subintervalos. Noten que vamos a considerar, para empezar vamos a considerar en primer momento que f, estamos hablando de una función que es continua en el intervalo B. Entonces tienes un intervalo, lo separas en 100 subintervalos. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, si la función es continua en el intervalo grande, será continua en todos los intervalos pequeños. Eso solamente uno se encarga de garantizar la continuidad en el intervalo grande, y ya cosa que en los intervalos pequeños ya está salvado ese requisito. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda el segundo requisito. El segundo requisito. Entonces, para que exista raíz en alguno de estos subintervalos, tendría que cumplirse el cambio de signo. ¿De acuerdo? La continuidad ya está hecha en todo el intervalo grande, entonces significa que la continuidad está hecha en cada intervalo pequeño. Ya eso salvado. Ahora, el cambio de signo, entonces se va verificando. F en A sub i por F en B sub i debería ser menor que 0. Bueno, entonces se va verificando en cada uno de estos, en cada subintervalo. Si cumple, un cheque.
sea, ahí hay raíz. Si no cumple, se descarta. Cumple, check. No cumple, se descarta. Eso se llama separación de raíz. Quiere decir, estoy separando por subintervalos y estoy tratando de averiguar si hay raíz en alguno de esos subintervalos. Bueno, es como acá, por ejemplo, ¿no? Consideré que me quedo con este intervalo pequeño. Por acá y por acá no hay raíz, solamente acá. Por eso en eso consiste un algoritmo de separación de raíces, ¿no? Un intervalo grande, lo secciono y voy aplicando el teorema de Bolzano en cada uno de esos subintervalos para buscar si hay o no raíces en cada uno de esos subintervalos. Así, en eso consiste eso. Pero no es, si bien es cierto, es válido, pero no es tanto que vamos a estar con eso. Simplemente nosotros nos vamos a ir directo a buscar un subintervalo. A ver. Creo que cada rato estamos saliendo del aula. Delegado, delegada. No me hace la molestia de cerrar la puerta. Vi que alguien salió porque salió de malo. Bien, ya. Ahora, esto lo podemos aplicar a diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos visto en la práctica, una ecuación de diferencias y me pide encontrar el punto de equilibrio, por decirlo. O sea, encontrar el punto de equilibrio en una ecuación de diferencias es una excusa, ¿no? ¿Es una excusa para qué? Es una excusa para tener o construir una ecuación algebraica. ¿De acuerdo? Es una excusa. ¿Por qué? Porque yo sé que por la definición, lo que yo sé de cómo encontrar un punto de equilibrio en una ecuación de diferencias, tengo que a todo, no importa el periodo, le coloco un valor fijo, ¿no? Y ahí encuentro eso, en caso de existe. Pero esa es una ecuación, se transforma en una ecuación algebraica. Entonces, hablar de punto de equilibrio en una ecuación de diferencias es una excusa para encontrar una ecuación algebraica y tratar de encontrar ese punto de equilibrio. ¿De acuerdo? El punto de equilibrio sería la solución de la ecuación algebraica. Ahora, no siempre va a ser así, pues, ¿no? No siempre va a ser que te van a pedir el punto de equilibrio. ¿No? Repito que este es un ejemplo particular. Un ejemplo, ¿por qué? Porque justamente se construye una ecuación algebraica. ¿Esto por qué razón? Porque a veces me ha tocado que en una evaluación o en otras cosas ya no les hablo de punto de equilibrio, sino les hablo de cualquier otra cosa, pero que deriva a construir una ecuación algebraica. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que estamos haciendo, o pretendemos hacer, es encontrar la solución aproximada de una ecuación algebraica no lineal. Entonces, le decía que a veces no tiene nada que ver con punto de equilibrio, pero empiezan a hablar de punto de equilibrio. Porque en clase hablamos de punto de equilibrio. Bueno, está bien, pero no significa que eso el tema siempre va a ser punto de equilibrio, ¿no? Puede ser cualquier tema, pero que se derive en formular una ecuación algebraica. Listo. Y el método más simple, ¿no? El más simple es lo que llaman el método de la bisección. El más simple, lo estudian hasta nivel escolar, es el método de la bisección. ¿En qué consiste este método? Es el más simple, ¿por qué? Porque el único que va aplicando es este teorema de Bolzano. Es lo único que hace este algoritmo. Dice, bueno, primero, para todo, cualquiera que sea el método que vamos a estudiar, primero es la aproximación gráfica. ¿Ya?
Porque la aproximación gráfica me permite encontrar un intervalo. ¿Dónde está ubicado una raíz? O sea, ya ubiqué el intervalo. Ahora con el método en particular lo que voy a hacer es aproximar el valor de eso. Pero el punto de partida es la aproximación gráfica que me va a permitir determinar un intervalo. Ya está. Ahora, ¿en qué consiste el método de la bisección? Y ese es el pequeño detalle que vamos a estudiar en el momento. El método de la bisección. A ver, se trata de encontrar un primer intervalo, ¿no? Pongamos que acá primero tendría que verificarse el teorema de Bolzano, ¿no? Primero empiezas con la aproximación gráfica. Una vez que tiene la aproximación gráfica, encontrar un intervalo en donde se cumple el teorema de Bolzano. Aproximación gráfica, ya lo tenemos por acá. El teorema de Bolzano, ¿qué dice? A ver, tendría que la función sea continua. Entonces, a ver, considerar un intervalo. Vamos a considerar ese intervalo AB como el intervalo, ese intervalo bastante pequeño, 0.7 a 0.8. Vamos a considerar ese intervalo. F, a ver, tenemos cómo está definida F. F está definido, f de x está definido como x al cuadrado menos la raíz de 0.5 por x. Esta función es polinómica, ¿no? Continua en R. Todo polinomio es continuo en los reales. En particular, en este intervalo, vamos a poner el intervalo ahí de 0,7 a 0,8. Función raíz cuadrada continua en este intervalo ahí. Entonces, tenemos la resta de dos funciones continuas. La resta de dos funciones continuas sigue siendo continua, ¿no? Entonces aquí, si no nos continuar, tendríamos que decir f, y por lo tanto f es continua en el intervalo de 0,7 a 0. ¿Qué más? Esto ya, que se cumple el teorema de Bolzano. Esto lo podemos considerar parte A, parte B, la parte B. ¿A qué es igual f evaluado en A? Es decir, esto es igual f evaluado en 0.7. Y vamos haciendo nuestras cuentas, ¿no? Podemos definir aquí directamente f en línea, el apóstrofe de acá, y colocamos cómo va a estar definida la función. La función está definida como x al cuadrado menos
raíz cuadrada de 0.5 por 2. Esa es la función que voy a ir utilizando. Que es igual el f de 0.5, de 0.7. Tenemos el resultado. Bueno, acá tenemos menos 0.1016, el cual es menor que 0. Luego tenemos el f evaluado en b, que es f evaluado en 0.8. Entonces tendríamos que colocar acá f evaluado en 0.8. Y esto es 0.0075, mayor que 0. Por lo tanto, acá tenemos que f evaluado en a por f evaluado en b es menor que 0. Entonces ahí tenemos, ¿qué es lo que debemos concluir? Concluimos que de la parte A y la parte B, que son las hipótesis del teorema de Bolzano, podemos concluir de que existe justamente una raíz en ese intervalo que estoy indicando. Por acá, por el título, para tener espacio, vamos a usar pizarras. De A y B se concluye que existe un X asterisco que pertenece a este intervalo 0.7 y 0.8, tal que f evaluado en X asterisco me hace garantizado la existencia. Una vez que está garantizada la existencia, ahora sí entra el método de la bisección. Método o el algoritmo de la bisección. ¿En qué va a consistir? Ya la continuidad está garantizada, ¿no? El algoritmo de la disección f tiene que ser continuo en intervalo AB, en este caso 0.7, 0.8. Esto ya está garantizado, ¿no? En el teorema de Bolzano. Vamos a empezar a renumerar, ¿no? Por ejemplo, para n igual 0, vamos a empezar así. Tenemos I sub 0, que va a estar dado por I sub 0 va a ser A sub 0, B sub 0, vamos a ponerlo así. Sub 0, A sub 0, B sub 0, pero esto en realidad va a coincidir con el intervalo inicial. 0.7 es el intervalo inicial. El intervalo inicial y voy a conseguir un primer punto, una primera aproximación. ¿Cómo se encuentra esa primera aproximación? Vamos a considerar un x sub 0 dado por la suma de estos dos puntos enteros. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar el punto medio de ese intervalo. El punto medio. De ese intervalo voy a encontrar el punto medio. Esa es la fórmula de encontrar el punto medio. De tal manera que se forman dos subintervalos. O sea, tenemos acá el A sub 0, por acá el X sub 0, que es el punto medio, y por acá el B sub 0. Tendría que ver
esto es 0.7, el de acá es 0.8 según las cuentas que llevo, y tendría que ver el punto medio, ¿no? Es 15, 0.75 el punto medio. Y esto viene a ser 0.75. Entonces ya tengo, en realidad tengo dos subintervalos, acá uno y por acá otro. Tengo dos intervalos. Voy a evaluar, por ejemplo, aquí es igual el f evaluado, imagínense que esto estamos aquí, este es x, esto es y. Bueno, entonces voy a, aquí es igual el f evaluado en a. El f evaluado en a es todo esto que es una cantidad negativa. ¿De acuerdo? El f evaluado en a viene a ser una cantidad negativa. Acá lo tengo. F evaluado en a es una cantidad negativa. Imaginemos que este es el eje x, está por debajo. El f evaluado en b es una cantidad positiva, ¿no? Que esté por acá. El punto inicial y el punto final de la gráfica. Lo que voy a averiguar es a qué es igual el f evaluado en el punto medio, o sea, en 0.75. Sale una cantidad negativa. ¿No? Esto es 0.75. Entonces me sale una cantidad negativa. El f evaluado en 0.75 es una cantidad negativa. Imaginemos por acá. Entonces, la función va a venir así. La gráfica de la función está viniendo así. Por acá. Porque en el f de a sub 0 es negativo, el f de x sub 0 es negativo y el f de b sub 0 es positivo. Como se trata de una función continua, mira, te das cuenta que acá va a estar la aproximación que estoy buscando. ¿Cómo? Como acá vamos a tener que evaluar, como yo lo he hecho acá. Evaluar. Tenemos el f evaluado en 0.75 es este valor menos 0.0499, el cual es menor que 0. Como f evaluado en a sub 0 por el f evaluado en x sub 0, ambos son negativos, el producto me da mayor que 0, entonces, y el f evaluado en x sub 0 por el f evaluado en b sub 0 es negativo, como sucede eso, ¿qué se dice? Se descarta el intervalo, a sub 0, x sub 0. O sea, ahí no hay cambio de signo, ahí no hay raíz. Y nos quedamos con el intervalo donde está el cambio de signo, porque eso me garantiza la existencia de una raíz. Esto es el x sub 0, b sub 0. Nos quedamos con ese intervalo, es decir, este intervalo es el 0.75, 0.8. Es el nuevo intervalo. Ahora tenemos para n igual a 1, tenemos i sub 1. I sub 1 está dado por este intervalo, 0.75, 0.8. Entonces el nuevo intervalo en el cual voy a buscar
voy a buscar la raíz en ese intervalo. Entonces tendría que ahora considerar quién es el x1. Y x1 viene a ser el punto medio de este intervalo. Punto medio de este intervalo. Entonces viene a ser 0.75 más 0.8 sobre 2. A ver, esa es la cuenta. .75 más 0.8 ya está, ese es el punto medio. Y repetimos el proceso. Ahora tenemos así de esta manera. Este es el A1, aquí no le he puesto enumeración, pero eso quedaría así. El primer intervalo lo llamé A0, B0, acá A1, B1. Entonces, esto viene a ser el A1, que es 0.75, el B1, que es 0.8, y por acá está el punto medio, que es el X1. El X1. Ahora, el F en A1, o sea, el F en 0.75 lo tengo, que es menor que 0. Debe estar por acá. El F en B1 es mayor que 0. Habría que averiguar a qué es igual el F evaluado en X1. O sea, a qué es igual el F evaluado en 0.775. F77, 77, luego un 5, 775 milímetros. Es una cantidad negativa. Debe estar por acá. Queremos que esté por acá. El comportamiento de la función está gráficamente está por acá. Vamos a repetir el proceso porque ahora me doy cuenta que la raíz está la raíz que estoy buscando. Entonces, este intervalo, ¿no? Así, igual como hice todo este comentario, igualito acá, ¿no? Voy a descartar este intervalo y voy a quedarme con este intervalo. ¿Dónde se está dando el cambio de signo? O sea, la raíz está acá. ¿Por qué? Porque si evalúo, ¿ya? Esta es una cantidad que es menos 0.0219, menor que 0. Si esto es menor que 0, el F evaluado en A1 menor que 0, el F evaluado en X1 menor que 0, el producto es mayor que 0. Ahí no hay cambio de signo, no hay existencia de raíz. El F en X1 es menor que 0 y el F en B1 es mayor que 0, el producto es menor que 0, entonces ahí hay cambio de raíz. Noten que aquí ya no estoy dejando de lado la continuidad. ¿Por qué? Porque al inicio ya probé la continuidad para todo el intervalo grande. Entonces ya no hay necesidad de garantizar para cada uno de los subintervalos que se van formando. Pero eso sí, no olvidar que se hace al inicio para todo el intervalo grande o el intervalo inicial. Entonces, vamos así en ese procedimiento. O sea, aquí noten que la sucesión que se está formando es esto. Y aquí tengo x sub 0, por acá tengo x1 y se va formando los elementos de la sucesión. O sea, ¿cuál es finalmente la idea? La idea es que cuando uno vaya, ¿no? El intervalo es de acá está el x sub 0, la raíz, ¿no? Por acá, supongamos que por acá está la raíz. Entonces agarras y divides el intervalo. Ahora tenemos un intervalo más pequeño. Ya luego divides el intervalo, tenemos un intervalo más pequeño. Vuelves a dividir, entonces tener intervalos más pequeños. Cada vez intervalos más pequeños, más pequeñitos, que prácticamente los extremos
van a estar tan juntos que se van a coincidir con la raíz que estás buscando. O sea, como vamos a tener intervalos cada vez más pequeñitos, los extremos prácticamente se van a estar superponiendo. Y si se van a estar superponiendo, el punto medio prácticamente es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata, ir achicando, dividiendo cada vez más el intervalo hasta que se confunda con lo que estás buscando. Y eso sería, en algún momento tienes que decir suficiente, ¿no? Ya para n igual 0, para n igual 1, para n igual 2, para n igual 20, 30, ¿no? Y en algún momento dices detente, ya suficiente. Lo último que has calculado vendría a ser la raíz o el 0 también me llaman que estoy buscando. Entonces, ¿cómo se va a detener ese algoritmo? ¿Cómo se detiene ese algoritmo? Es lo que acá les he mencionado en algún momento de esta sesión. Les mencionaba que son los criterios de tolerancia, que es muy diferente a la tolerancia. Digamos que la tolerancia es parte del criterio de tolerancia. Algunos confunden cuando le dicen criterio de tolerancia, consideran que les están refiriendo a la tolerancia, y no es así. La tolerancia es parte del criterio. Por ejemplo, en la tolerancia consideraríamos, por ejemplo, en los tres primeros, consideraríamos el epsilon. El valor de epsilon sería la tolerancia. Entonces, como pueden ver, es parte del criterio de la tolerancia, del criterio de tolerancia. Por ejemplo, en la parte A tenemos la diferencia, ¿no? Les hice mención al inicio cuando hacíamos la definición del error absoluto, ¿no? Que el error absoluto lo íbamos a considerar en el proceso iterativo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ahí, la diferencia de dos valores consecutivos, pero en valor absoluto. Eso es la definición de error absoluto. Entonces, lo primero que tenemos es lo que se llama el criterio del error absoluto. Ese criterio de tolerancia es el criterio del error absoluto. En la parte B tenemos el criterio del error relativo. El error relativo. En la parte C es una cuota, ¿no? Estamos estableciendo una cuota. Y en la parte D estamos considerando una cantidad de iteraciones. Pero eso en la parte D es muy poco usado, por decir así, en la parte D, porque eso ya va a depender de la experiencia que tenga la persona que está investigando sobre algún modelo en particular, y se supone que conoce, y va a decir, ¿no? Según su experiencia, va a decir, ya es suficiente. Yo considero que necesito 100 iteraciones. Con 100 iteraciones ya lo que me está dando es la aproximación que estoy buscando. Pero eso va a depender de la experiencia del investigador. Parte A y parte B son lo que ustedes conocen, ¿no? El error relativo, el error absoluto, criterio del error absoluto, criterio del error relativo. La parte C es algo lógico. Aquí voy a mencionar para que ustedes lo tomen en cuenta y lo tienen ahí en su diapositiva, que son los criterios de tolerancia. Criterios de tolerancia. Estamos ahí, tenemos A, B, C, hasta 4 criterios de tolerancia que estamos mencionando. Pero quería referirme en particular, porque el A y B son conocidos, el D es experiencia del investigador, el C en qué consiste. Lo estoy buscando, se está buscando, por algo así, se está buscando un alfa, por decirlo, tal que, se está buscando un alfa tal que f, el valor en alfa me dé 0. Eso es lo que se está buscando. Un valor alfa de tal manera que la función y valor en alfa me dé 0. La idea es esto. Vamos por acá. Vamos que la función viene por acá. Este es y igual a f de x. Acá está el alfa. ¿De acuerdo? El f
evaluado en alfa me da 0. Pero si yo considero que esta es una aproximación, si acá se está el x asterisco, supongamos que es una aproximación significa que el x asterisco es una aproximación de alfa. Que quiere decir que para que sea la aproximación, obviamente como lo que está definiendo es que está tan próximo al alfa. ¿De acuerdo? Para ser llamado aproximación tiene que estar próximo al alfa. Es decir, f evaluado en asterisco tiene que ser un valor que esté cercano a 0. ¿Por qué? Porque el f evaluado en alfa es 0. Y si yo digo que el x asterisco está cercano al alfa, es porque la función está en ese valor está cerca de 0. Ahora, puede ser, ¿no? Tal como lo he dibujado, está en el f evaluado en x asterisco es positivo, tal como lo he dibujado. La función evaluada en x asterisco es positivo, pero puede ser que esté en el otro lado, ¿de acuerdo? Y es negativo. Puede ser positivo o negativo, pero el hecho de que está cercano a 0. Entonces ahí viene el proceso iterativo. O sea, me voy a detener, estos x u n están representando las aproximaciones que voy encontrando, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, este valor absoluto tiene que ser menor a un epsilon, y este epsilon es un valor bastante pequeño. Este valor epsilon es lo que se llama, este valor de epsilon es lo que se llama llamamos la tolerancia. Todo esto en conjunto, ¿no? Todo esto viene a ser un criterio de tolerancia. Noten, todo el conjunto es lo que se llama un criterio de tolerancia. La tolerancia viene a ser parte del criterio, ¿ya? Y esto es, en particular estamos hablando de establecer una cota, pero la cota es un valor pequeño que es bastante cercano a 0. Entonces cuando yo al proceso iterativo le imponga esto, es decir, mira, detente cuando este valor, la función evaluada en x u n, sea bastante pequeñito, porque es menor a un valor más pequeñito, ¿no? Es menor que un valor pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces cuando la función evaluada en esa aproximación que has encontrado es menor que este valor pequeño, ¿qué quiere decir? Que esto ya está bastante cercano a 0, ¿de acuerdo? Entonces te da por satisfecho que ya esto que he encontrado va a ser la aproximación del valor que estoy buscando. Acá lo he ido poniendo x asterisco, pero en realidad acá lo he ido poniendo x asterisco, no sé si causa esto confusión, pero lo ideal sería mejor llamarlo un alfa, ¿no? Y dejar la notación de x asterisco para la aproximación, ¿de acuerdo? O sea, dejar alfa para el valor exacto y los x super asterisco para las aproximaciones, ¿de acuerdo? Para no generar confusión. Y de eso se trata el método de la bisección. O sea, ustedes tienen que decir, a ver, mira, este es el proceso de bisección. Cada vez que yo voy a encontrar, no decir, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? En este caso, puedo decir, mira, el epsilon va a ser, o sea, la tolerancia, 10 elevado a la menos 8, que quiere decir 0,0070 es un 1, un valor bastante pequeño, ¿ya? 10 a la menos 8 es un valor pequeño. Eso puede ser el epsilon, ¿ya? Entonces tú vas calculando. En este caso hemos calculado el x sub 0, por el que ya lo borré, y el x 1. Supongamos que aplico el criterio el criterio del error absoluto. El
criterio del error absoluto. Entonces digo, a ver, calculé los dos primeros, hago la diferencia en valor absoluto. Si esa diferencia es menor que lo que yo he colocado, a ver, vamos a poner que supongamos que yo digo epsilon 10 a la menos 8. Entonces, encuentro el x sub 0, encuentro el x sub 1. Bueno, tengo ya dos valores, hago la diferencia. Si esto es menor que ese epsilon, x sub 1 lo llamo la aproximación que estoy buscando. ¿De acuerdo? Si se cumple esto, entonces ya es suficiente, detente. El último que has encontrado, esa es la aproximación que estoy buscando. Pero si no se cumple esto, saltas a buscar el siguiente valor. Hace la diferencia. Si se cumple, se detiene el algoritmo y el último que has buscado, esa es la aproximación. Si no se cumple, sigues buscando. ¿De acuerdo? Así se va hasta llegar a que se cumple el criterio que lo has aplicado o lo has establecido para decir se detenga el algoritmo y el último que calcula es el que estoy buscando.